Y en la semana pasada habíamos visto que podía llegar a haber una comunicación entre los procesos de usuario y el sistema operativo, donde el sistema operativo fuese, además de ser el gestor, de decidir quién pasa o no a la CPU, quién va bloqueado, quién va a la cola de listos, le podemos agregar una nueva función que es la de permitir o no entrar a un proceso a una sección crítica, proceso I. ¿Cómo existía esta comunicación entre el proceso que quería ingresar a la sección crítica y el sistema operativo? A través de señales, SendSignal y SendWave. Básicamente el sistema operativo le decía rojo o verde al proceso para dejarlo o no pasar a la sección crítica. Tienen que considerar que tanto SendWave como SendSignal son funciones primitivas atómicas. Es decir, una vez que entra y se ejecuta, no sale hasta que no termine. Y habíamos dicho que la estructura de un semáforo con contador, vimos semáforo con contador y semáforos binarios. El semáforo con contador tenía un contador, que lo llamamos con esta variable entera cuenta, y una cola. La función SendWave decrementaba en 1 y se preguntaba si el valor de la cuenta era menor que 0, se ponía el proceso en cola y se bloqueaba. El SendSignal, acuérdense de esto, básicamente sepan que el SendWave siempre se ejecuta antes de ingresar a la sección crítica. Cuando se sale de la sección crítica se ejecutaba el SendSignal, el valor de cuenta se lo incrementaba en 1 y se preguntaba si quedaba algún proceso en la cola, se lo sacaba. ¿Cómo nos dábamos cuenta de eso si el valor de cuenta era menor o igual a 0? Recuerden que el valor de cuenta, si es mayor que 0, o sea, el valor de cuenta en un valor positivo nos dice cuántos procesos al mismo tiempo pueden ingresar a la CPU. Y el valor de cuenta, cuando era negativo, la cantidad de valor negativo, o sea, si es -2, -3, nos indica cuántos procesos en la cola de bloqueados hay en ese momento. Esto es importante. Bien. Entonces, una vez que se ejecutaban cualquiera de estas dos señales, se decidía si el proceso ingresaba a la sección crítica o no, o si iba a la parte de bloqueados o a la parte de listos, esto a través de estas primitivas SendWave y SendSignal. Una vez que también habíamos visto los semáforos binarios o mutex, estos semáforos funcionaban de manera muy similar a la anterior, lo que pasa es que no teníamos ese contador, no podemos determinar cuántos semáforos pueden ingresar a la sección crítica. Esto es más que nada, se hace cuando tenemos una sección crítica que admite solamente un proceso. Acá se pregunta en SendWave si valor, que es un vector que toma dos valores, 1, 0, o pensémoslo como rojo o verde. Si valor es igual a 1, entonces se lo pone en 0. O sea, 1 sería verde, rojo sería 0. Si valor es igual a 1, o sea, si valor es igual a verde, lo dejamos pasar. Ponemos el semáforo en rojo, por eso le ponemos el valor 0. Si no, quiere decir que valor era 0, o sea, el semáforo estaba en rojo. Si el semáforo está en rojo, se lo pone en la cola de bloqueo. Y SendSignal lo que hacía dentro de estos semáforos binarios era, se preguntaba si la cola estaba vacía, ponía el valor en 1, ponía el valor en verde, si la cola estaba vacía. Si no, o sea, si estaba en rojo, sacaba un proceso de la cola y lo ponía en listos. Bueno, básicamente, en una simple reducción de explicación, estos eran los semáforos que habíamos visto. También después habíamos visto un ejemplo. Básicamente, cada vez que tengamos una sección crítica, nosotros vamos a tener que hacer esto. Poner un SendWave antes, una sección crítica, y poner un SendSignal después. Recuerden que nosotros utilizamos el while true, algo que ustedes no van a utilizar creo que nunca, con la única intención de probar en muchísima cantidad de repeticiones la ejecución de este proceso, de este hilo, buscando que se trabe en algún momento. Como ustedes saben, los hilos al momento no tienen salvo que el programador lo haga de esta forma, pero al momento de crearse se crean de una manera media alocada. Entonces, el hilo que primero llega no es el hilo que uno primero haya querido crear. Así que no podemos predecir demasiado cómo es que va a realizarse esa ejecución. Por eso es que probamos con un valor, con un bucle que se ejecute infinitas veces, como para ver si en algún momento se traba el programa o pasa algo raro. Pero básicamente es eso.
Una cuestión que no dije la clase anterior con respecto, no sé quién me preguntó, uno de ustedes fue, pero no recuerdo quién, me consultó qué pasaba si un proceso se trababa dentro de la sección crítica. Si el proceso se traba dentro de la sección crítica, nadie más va a poder usar esa sección crítica. Bien, no sé si se acuerdan que me hicieron esa pregunta. No es por eso. ¿Qué pasaba si un proceso que entraba a la sección crítica, imagínense acá, se ejecuta en way, se le da paso a la sección crítica, dentro de la sección crítica se traba por algo. Por lo tanto, nunca va a ejecutar ese insigne. Entonces, los procesos que estaban bloqueados siguen bloqueados. ¿Se acuerdan? Inanición puede ser. No, sacando lo que pasaría. Eso Ah, lo habíamos visto cuando teníamos dos procesos y cuando estábamos colocando soluciones de software. Eh, Pasaría todo eso que ustedes me están diciendo. Lo que pasa es que acá, alguien me lo preguntó, no recuerdo quién, pero estoy seguro que fue uno de ustedes. Puede ser, Emanuel. Sí, si un proceso se ejecuta dentro de la sección crítica, se bloquea dentro de la sección crítica, nadie más va a poder usar esa sección crítica. No obstante, los procesos que están bloqueados no es que no van a poder seguirse ejecutando, porque el sistema operativo, a través de su algoritmo de planificación, puede dejar que esos procesos pasen de nuevo a la CPU. El sistema operativo tiene la potestad de, cuando tenga ganas, si es un sistema, si está con una planificación apropiativa, puede sacar el proceso de la CPU y mandar a otro que en su momento estuvo bloqueado. Entonces, no es que todo el sistema se para cuando un proceso dentro de la sección crítica se bloquea. O sea, no se va a poder usar la sección crítica, eso es claro, pero el sistema podría seguir funcionando sin utilizar esa parte de la sección crítica. Es decir, para poner un ejemplo concreto, simple, la sección crítica nuestra es la impresora. Tenemos abierto Word y Excel. Mandamos a imprimir algo de Word y mandamos a imprimir algo de Excel. Puede pasar que la impresora no tenga hojas. Si no tenga hojas, se traba, no sigue imprimiendo. Entonces la sección crítica va a dejar de utilizarse. Una vez que nosotros le pongamos hojas, se va a terminar de imprimir lo que hayamos puesto primero y después lo que hayamos puesto segundo. No obstante, el sistema, las demás cosas, nosotros podemos seguir utilizando la computadora, no se podrá imprimir, pero todo lo demás lo podemos seguir haciendo. Entonces, si bien es grave, no es tan grave. ¿Se entiende esto? Que era una de las cuestiones que pasaba antes con la solución por software, que si un proceso se bloqueaba dentro de su sección crítica, el otro nunca más, nunca más podía, se producía una starvation, nunca más podía, seguir ejecutándose. Esto me lo preguntaron y no lo contesté del todo bien la clase pasada. No sé si se acuerdan. Pero bueno, no sé si se entendió ahora lo que aclaré. y ese mismo ejemplo llevado a una variable global, ¿cómo sería? ¿Cómo No, la funcionaría? variable global, sí, listo, perdiste. O sea, la variable Ah, global ya está. Pero no quita que otra cosa se siga utilizando dentro del sistema. Eso, si pasó algo con la variable global, bueno, no la podemos utilizar hasta que no se solucione. Resetearemos, lo tendremos que resetear. Pero todo lo demás lo podremos seguir utilizando. No, la diferencia es que en el anterior caso no se podía utilizar más nada. Ahora, eso no se puede usar, bueno, es grave, sí, pero todo lo demás se puede seguir utilizando. El sistema operativo va a sacar al proceso que estaba ejecutándose en ese momento cuando se trabó, es el sistema operativo el que toma la decisión, no el algoritmo. Y puedes en algún momento poner algún proceso que estuvo bloqueado, ponerlo de vuelta en la CPU. Si el proceso solamente necesita ejecutar la sección crítica y no puede hacer otra cosa, bueno, sí, es un problema. Pero si se necesita ejecutar otra cosa, puede hacerlo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? De mi parte, la verdad que no. Bueno, vamos, lo próximo que nos toca ver es el problema del productor y consumidor. Yo siempre trato de hacer lo mismo, poner un ejemplo cotidiano, medianamente cotidiano, que todos podamos entender, y después sí llevar al problema que es con el algoritmo. ¿Por qué? Porque después lo podemos, esto se llama aprendizaje por analogías, ¿no? Algo que es como
esto que les estoy indicando. A ver, les explico primero cuál sería la analogía y después vamos al caso concreto. Saben lo que es un maple de huevos, ¿no? Donde se colocan muchos huevos. Un maple de huevo tiene 30 huevos, un maple grande, no una cajita. Supónganse que en una, no sé cómo se llama, donde venden huevos, pero en ese lugar hay dos personas. Uno que coloca los huevos dentro del maple y otro que agarra los huevos y los lleva para, no sé, para vender a otro lado. O los rompe y los usa para comer. Entonces, uno que pone huevo y el otro que sale y se lo lleva. Algo bastante tonto para la realidad, ¿no? Pero dentro de ese maple de huevos, imaginemos que cada lugarcito donde va el huevo lo llamamos celda, para llamarlo de alguna manera. El que pone los huevos, antes de ponerlo en la celda, tiene que verificar que la celda esté vacía. Y el que saca el huevo, tiene que verificar primero que la celda esté ocupada. Llega un punto, dijimos que el maple de huevos tiene 30 huevos, un tamaño fijo, no es un tamaño que varía, es un tamaño siempre fijo. El maple siempre tiene 30 huevos. Llega un momento que si el productor es más rápido que el que consume, el que pone es más rápido que el que se lleva, el maple se va a terminar, se va a ocupar toda la celda. Entonces el productor en ese momento, la persona que pone los huevos, tiene que frenarse y esperar a que el que se lo lleva, por lo menos se lleve uno. O puede pasar que el consumidor sea el más rápido, el que se lleva los huevos sea más rápido, y haya un punto donde no tenga nada para, todas las celdas estén vacías, entonces no tenga nada para llevarse. En ese instante, el que consume, el que se lleva los huevos, tiene que dormirse. ¿Está claro el ejemplo? O sea, es algo, parece tonto, pero es el gran problema que tenemos con respecto a lo que es lo que se conoce como productor consumidor. Imagínense, ¿se entiende, no, el problema? Sí, sí. Lo que habría que hacer acá es sincronizar, ponerse de acuerdo, o sea, que se manden algún tipo de señal donde cuando uno puso todos los huevos, por ejemplo, el productor tiene que dormirse de alguna forma o esperar y mandar una señal y decir, dale, apurate porque yo ya, imagínense que esto se repite de una manera muy, muy rápida. Y el otro, el que se lleva los huevos, cuando no hay nada, le tiene que decir, bueno, dale, apurate que necesito llevarme cosas. Bien. Dicho esto, vamos ahora sí a ver cómo, no es con huevos, sino con datos, bits. Bien, entonces, vamos a ver cuál es el problema del productor consumidor. Dice, el enunciado dice lo siguiente. Hay uno o más procesos generando algún tipo de dato y poniéndolos en un buffer. ¿Se acuerdan lo que era un buffer de sistema de procesamiento de datos? El buffer vendría a ser lo que, en este caso, el buffer es una posición, una memoria, piénsenlo de esa manera, memoria muy volátil. En este caso vendría a ser la celda de los huevos como en la comparación, ¿no? Hay uno o más procesos, en este caso, bueno, podría ser uno o más procesos, pero hay un único consumidor, eso es importante, anótenlo, remárquenlo, hay uno o más procesos que generan y hay un único consumidor que está extrayendo datos de dicho buffer. El sistema está obligado a impedir la superposición de las operaciones sobre los datos, es decir, solo un agente, productor o consumidor, puede acceder al buffer en un momento dado. No tiene ningún sentido que vayan los dos a meter la mano en la misma celda para poner o sacar el huevo. Entonces, miren, se define, vamos a analizar el siguiente código. Definimos el tamaño del buffer, acá sería el tamaño del maple de huevo. Decimos que el tamaño la cantidad de buffer, no el tamaño de buffer tiene 100%, sino que hay 100 buffers. Una variable global entera, que inicializa en 0, que la llamamos cantidad de ítem. Una función que la vamos a llamar productor y una función que la vamos a llamar consumidor. El while true, para ver si en algún momento esto falla, se lo repetimos infinitas veces. Y lo que hacemos es lo siguiente,
definimos acá una variable local, entera, ítem, que decimos que lo que hace es producir ítems. O sea, producir sería colocar los huevos dentro del maple. Eso sería lo que hace esta función. Piensen lo mismo, lo que digo siempre, esto es pseudocódigo barra C, ¿no? Sería fantástico encontrar algo que diga que ponemos producir ítem y produce ítem. Entonces, miren lo que dice. Si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer, es lib. No en el lib que nosotros vimos en hilos donde le poníamos un tiempo, sino sería como un sleep until, ¿no? Dormirse hasta que esto sea distinto. Entiendan que es un pseudocódigo. Entonces, si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer, si yo coloqué ya todos los huevos dentro del maple, me duermo. Si no, coloco huevos dentro del maple. Y cada vez que hago eso, sumo 1 a cantidad de ítems. Si cantidad de ítems es 1, wake up, consumidor, despierto al consumidor. Si por lo menos tengo un ítem producido, tengo que despertar al consumidor, sí o sí. Sí. Entendiendo que el consumidor en algún momento estuvo dormido, ¿no? Veamos cómo es la función consumidor. While true, para hacerlo repetidas veces infinitamente. Acá, si la cantidad de ítems es igual a 0, o sea, no tengo ningún huevo para sacar dentro del maple, me duermo. Y coloco en esa variable ítem, acá tengo también otra variable local ítem, que se llama quitar ítem del buffer. Resto 1, o sea, esto sería si no, ¿no? Si la cantidad de ítems fuese distinto de 0, no me duermo. Saco un ítem del buffer, o sea, saco un huevo del maple, y resto 1. Si la cantidad de ítems es igual a buffer menos 1, o sea, hay un lugar por lo menos, wake up productor, despierto al productor para que se ponga a producir. Tiene errores esto, tranquilos, ¿eh? ¿Se entiende más o menos lo que se está haciendo? ¿En dónde, Mati, mayor a 0? Acá si la cantidad de ítems es igual a 0, o sea que ya no tengo nada para sacar, no sé. Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, se puede. Ahora, espérame, sí, No, puede ser que sea mayor que 0, pero ya con que sea 1, por lo menos si hay 1, ya lo tiene que despertar. Sí, no sé quién era el que me preguntaba. Igual esto tiene errores, ahora después vamos a ver cómo se soluciona. No, que recién me entró en la clase. Quería saber qué había resuelto con el parcial. No sé si no se los comenté. No tengo idea, yo recién entro. Bueno, el parcial es presencial. Ya se confirmó. Sería el 9 de noviembre. Sabés que no te escucho bien, Guido, pero sí, es presencial en la fecha que está en el cronograma. Después fíjense. Bueno, gracias. Cualquier inconveniente que alguno de ustedes tenga con no poder asistir, tienen que mandar un mail a División Alumnos. Entiendan que el no poder asistir solamente se va a justificar. El no asistir se va a poder justificar únicamente si tienen algún tipo de imposibilidad por enfermedad o viven demasiado lejos. Demasiado lejos me refiero a otra ciudad. Por otra situación no se los va a ¿Y pedir. con el tema del trabajo? Y con el tema del trabajo lo que te van a decir por el tema del trabajo lo que te van a decir es lo siguiente. No lo tomes a mal, pero te lo van a decir. Te van a decir que tenés comisiones en turno mañana, tarde y noche y media mañana, y que si estás en un trabajo en blanco podés pedir el día y que ellos te firman el pedido de admisión por parcial. Esa va a ser la respuesta. ¿Eso es lo que tengo que pedir a alumnos? Eso lo tenés que pedir a alumnos, sí. Tengo que pedir el permiso de examen. Bien. Bueno. Entonces, dice, podemos ver cómo el productor introduce datos en el buffer. Sí, si se pone mayor también, calculo que
Pero de todas maneras esto no lo vamos a utilizar. Sino es una manera de cómo se puede. Ya con que valga 1 ya lo tenemos que despertar. Pero bueno, ahora lo vemos. Dice, cuando cantidad de ítems valga 0, el consumidor no tendrá nada de ítems para extraer y consumir, por lo tanto ejecutará la instrucción sleep y se bloqueará. Cuando el productor ingrese un nuevo ítem al buffer, ejecutará la instrucción wake up, despertando así al consumidor. Cuando cantidad de ítem valga el tamaño máximo del buffer 100, el productor no tendrá más espacio para seguir produciendo, por lo que ejecutará la instrucción sleep y se bloqueará. Cuando el consumidor extraiga un elemento del buffer, mandará la señal a través del wake up para despertar al productor y que éste pueda seguir produciendo. Aparentemente esta es una solución que valdría, sin embargo, pensemos lo siguiente. No, Mati, el sleep es un sleep until, cosa que no existe, pero por eso insisto, esto es pseudocódigo. No es el sleep con un tiempo definido, es un sleep hasta que el otro se despierte, hasta que el otro me mande alguna señal. No, es algo raro, ¿eh? No es el sleep con una cantidad de milisegundos que se ponen, que se pasan. No, es un sleep de dormirse hasta que el otro te despierte. Pero ¿qué pasa si, bueno, acuérdense, tenemos la variable global cantidad de ítems? Si el primero que se ejecuta es el consumidor, dice si cantidad de ítems es igual a 0, esto es verdadero, porque acuérdense que cantidad de ítems es una variable global que se inicializaba en 0. Este le da verdadero. Después se empieza a ejecutar el productor, dice si pone ítem empieza a producir ítems, dice si cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer, cosa que no es cierta, porque el buffer arrancaba en 100, pone cantidad de ítems, suma 1 a cantidad de ítems, y dice si cantidad de ítems es igual a 1, cosa que ya pasó porque cantidad de ítems inicialmente era 0, wake up consumidor, despertaría el consumidor que ya estaba despierto. Y la próxima instrucción, el consumidor se quedó con el verdadero, lo próximo que hace el consumidor es dormirse. Por lo tanto, lo que pasa es que ambos quedan bloqueados. ¿Se entiende lo que pasó? Imagínense que la tasa de ejecución fue así. Primero este, y después todos estos. Y después este. Piensen cómo fue que se ejecutó. Acá se dio el primer valor que toma cantidad de ítems es 0. Por lo tanto, esto da verdadero. Si el consumidor no tenía nada para consumir, se duerme. Me quedo con este dato verdadero. Este produce un ítem, tiene por lo menos un ítem, cantidad de ítem vale 1, entonces manda a despertar al consumidor que ya estaba despierto. Sí, Francisco, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Pero no, estoy demostrando que lo que habíamos visto anteriormente tiene una falla. Si se ejecutase de esta manera, se quedarían bloqueados los dos procesos. Uno mandaría a despertar a alguien que ya está despierto y una vez que lo mandan a despertar cuando ya está despierto, después se duerme. Y el otro queda esperando que el otro saque un buffer, un ítem, perdón, y nunca lo va a hacer. Bien, a ver, entonces te hago una consulta, profe, ahí, en ese código. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, el pseudocódigo se produciría un ítem. No entraría nunca al if del buffer, porque para que entre el servicio de la buffer, tiene que tener 100 ítems. ¿Estamos de acuerdo? Esto es falso. Claro, porque no tiene 100 ítems. Entonces, Claro. no pone el ítem en el buffer. Perfecto. No. Y Vamos a pensarlo con el caso de los huevos. Si la cantidad de lugares que yo tengo, la cantidad de celdas, es igual al tamaño del maple, sí. acuérdense que arrancábamos con ningún huevo puesto en el maple. Ah, claro, sí, Como sí, la ahora me cantidad estoy. no es igual, pongo un huevo en el maple. Claro. A ver, le doy, sumo 1, o sea, aviso que tengo 1, tengo un huevo, en vez de 0 ahora voy a tener 1. Entonces digo, ¿es la cantidad de ítems? ¿Hay un huevo dentro del maple? Sí, verdadero. Entonces despierto al consumidor para que venga a consumir. Despierto a alguien que ya estaba despierto. Esa es la contradicción. Está bien, pero pará. Dice que si cantidad de ítems es igual al buffer. Y vos me dijiste que el buffer era 100. Sí, Quiere decir que cantidad de ítems empieza en 0. sí, es una variable global. Entonces no pone el ítem en el buffer, pues no va a entrar.
Tendría que ser si fuera distinto del buffer. Sí, pero quizás, sí, está bien, entiendo lo que decís, pero quizás esto empieza y termina ahí y después sigue con esta parte. A ver cómo era. Está bien, está bien. Entonces supongamos que... Dio falso, entonces sigue con lo otro. Bien, bien, perfecto. Está bien. Bien. O sea que básicamente lo que vos decís es que una vez que tenga por lo menos un huevo... Ah, ven, acá está, miren. Si cantidad y tener igual, se dormía. ¿Ven? Si era verdadero, se dormía. Si no, ponía el ítem. Ahí está. Ahí está, bueno, faltaba esa línea. Faltaba el Esa sleep. línea de código. Claro, si era verdadero, se dormía. Sí, sí, ahí está. Como no es verdadero, claro, pasa a poner ítem en el buffer. No me acordaba yo Claro, tampoco. ponía un ítem y despertaba el otro, y el otro iba a Claro. funcionar, iba a sacar el ítem antes de que se llenara el buffer y se iba a dormir. Claro, pero no, en este caso ya estaba dormido, ya estaba despierto, no había que despertar a nadie. Está bien. Esa es la contradicción. Este es el problema. O sea, como esto es falso, si era verdadero se dormía. Como es falso, pasa directamente a esta parte. Faltó esa parte. ¿Y qué pasa si despertás algo que ya está despierto en programación? Que se genera. No, pero, a ver, ¿cómo haces para despertar algo en programación? No, es mandar una señal para que el otro actúe, digamos. No es que despertar ahí para que ya. Aparte, Bien, y si- suponte que no pasa nada. Es como que vos me digas, no sé, no se me ocurre. Que yo quiera prender una luz cuando ya está prendida. Toco la tecla, y en realidad no, toco la tecla una vez que esté para el lado de prendido, no pasa nada. El problema real es que después de que eso pase, el consumidor se duerme. Entonces quedan los dos bloqueados. Este esperando a que se despierte y este dormido. Este esperando que consuma algo y este después quedó dormido. ¿Se entiende el ejemplo? Si vos tenés una tecla que enciende luces y la luz ya está encendida, está inclinada la perilla, la llave para un lado. Y vos vas y tocas, no haces nada en realidad. Eso sería despertar a alguien que esté despierto. ¿Se entiende el problema? Porque este es el problema, ahora vamos a ver la solución. Acá hay un problema. Despertamos a alguien que está despierto y después se va a dormir y nunca más lo despertamos. Entonces los procesos quedarían bloqueados. ¿Cómo hacemos para solucionar este tema? Bien. Se va a solucionar implementando semáforos. Se va a implementar un semáforo. Primero se va a definir que el tamaño del buffer es 100, ¿no? Un semáforo que se va a llamar semáforo huecos. Ese semáforo huecos, como si fuese un semáforo con contador, que toma el tamaño del buffer. Repito, un semáforo con contador que toma el tamaño del buffer. Después hay un semáforo elementos que también es con contador, que se inicializa en 0, o sea que no deja pasar a nadie, y un semáforo binario, mutex, que inicializa en 1. Y se propone la siguiente solución, escrito de esta forma. Bien. Como calculo yo que no se debe entender de la mejor manera, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo sería la traza de ejecución de este algoritmo. Denme un segundo. Vayan mirando cómo es la traza, así después lo vemos. ¿Una pregunta hasta acá? Bien. El tema es cuando no hay atómicos, ¿quién? Los semáforos, el weight y eso sí. El tema es cuando no hay preguntas si es porque se entiende todo o porque no se entiende nada, pero nunca voy a saber por qué. Bien. Bueno. Ahí les dejé el algoritmo, vamos a hacer como hicimos la otra vez, una traza de ejecución para ver cómo es que funcionaría esto del problema del productor-consumidor.
Vamos a agregar entonces tiempo. Vamos a pensar que productor y consumidor son procesos, ¿no? Este es el productor. Este es el consumidor. Poníamos el semáforo huecos, el semáforo elementos, el semáforo mutex. Tenemos la cola de listos y los bloqueados. Tiempo, vamos a poner algunos tiempos, vamos a hacerlo para algunos casos. Entonces, en principio dijimos que el semáforo huecos se inicializaba con el tamaño del buffer, que sea en 100. Que el semáforo elementos se inicializaba, era un conmutador, se inicializaba en 0, y el mutex se inicializaba en 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Vamos a hacer esta traza de ejecución, de productor. Si hacemos productor hacemos esto, si hacemos consumidor hacemos lo otro. A ver si la puedo achicar un poco. No sé si se sigue viendo. Bien. Supónganse que el primero en ejecutarse es como en el anterior caso. Vieron que se complicaba cuando el primero que se ejecutaba era el consumidor. Bueno, si se ejecuta el consumidor primero, lo que va a hacer es un while true. Al hacer un while true, no pasa nada. Los valores de los semáforos se siguen cumpliendo de la misma manera porque no pasó nada. Supónganse que después se ejecuta con el productor. El productor lo primero que ejecuta también es un while true. También esto sigue estando de la misma manera. ¿Qué es lo primero que vuelve a ejecutarse el consumidor ahora? El consumidor lo que ejecuta es un sendWait elementos. Entonces, si ejecuta un sendWait elementos, hueco sigue estando en 100. Elementos, al ejecutar un sendWait, lo que va a hacer es, acá ponemos sendWait elementos. Lo que va a hacer elementos es casi al sendWait, ¿se acuerdan? Incrementar. Decrementa. El mutex sigue de la misma manera. Pero el sendWait, acuérdense que tenía era una instrucción atómica, o sea, se hacía todo. El sendWait, además de decrementar, se preguntaba, ¿es ese semáforo menor que 0? En este caso, el semáforo de elementos, ¿es menor que 0? Sí. Por lo tanto, se va a bloquear. ¿Quién se va a bloquear? El consumidor. Y está bien, porque lo que queríamos nosotros es que el consumidor se bloquee, que no saque nada. Entonces, fíjense, el productor, este está bloqueado, el consumidor. En la próxima ráfaga de ejecución, el productor va a aparecer y lo que va a hacer es producir ítem. Entonces acá ponemos producir ítem. Bien. ¿Se vio modificado alguno de estos valores? No. No se aplicó nada para modificar. El pobre consumidor sigue en estado bloqueado. Luego de producir ítems, hace un sendWait semáforos. Perdón, sendWait huecos. H de huecos. ¿Qué es lo que va a generar eso? Que huecos, que estaba en 100, ahora pasa a estar en 99. Elementos no se va a ver modificado y mutex tampoco se va a ver modificado. Pero que haya hecho un sendWait huecos, ¿implica desbloqueo al consumidor? ¿Se desbloquea a alguien? Y no. No, porque sigue estando
está en 99, está en un número positivo. Entonces el consumidor pobre sigue estando en bloqueados. Luego de hacer el send-wait huecos, hace un send-wait mutex. Send-wait mutex. ¿Qué es lo que va a pasar después del send-wait mutex? Este sigue igual. Elementos sigue igual. Pero ahora mutex, en vez de 1, va a valer 0. Consumidor sigue acá. Luego del send-wait mutex, dice poner ítem en buffer. Poner ítem. ¿Qué quiere decir que ponga un ítem en el buffer? O sea, que deje un lugar para poner un ítem en el buffer. Obviamente, hay lugar. ¿Por qué? Porque imagínense que huecos, este es el lugar donde se podían poner los huevos dentro del mapa. Poner ítem, bien. Se puede poner un ítem, el productor puede poner un ítem. Perfecto, porque no está igual al tamaño del total. Entonces, una vez que pone el ítem, lo próximo que hace es un send signal, pero mutex. Si hace un send signal mutex, huecos, esto estaba todo igual, ¿eh? ¿Qué pasa con hueco? Hueco sigue de la misma manera. Elementos sigue de la misma manera. Pero ahora el send signal mutex pasa de 0 a 1. Y como pasa de 0 a 1, ¿qué era lo que pasaba? Manda consumidor a listas. Manda consumidor listos. Se tienen que acordar cómo eran los semáforos binarios. Bien. Una vez que está el consumidor en listo. Bueno, la próxima instrucción es que haga un send signal en elementos. Perdón. Acá hizo un send signal en mutex. Acá hace un send signal en elementos. Por lo tanto, esto sigue en 99. Elementos, en vez de -1, va a valer 0. Mutex sigue valiendo 1. Pero ahora, consumidor ya va a poder pasar ya va a poder empezar a ejecutarse. Bien, siguen en listos, en la próxima instrucción, es consumidor quien se puede ejecutar. ¿Pero qué ejecuta? Porque lo primero que había ejecutado era un send-wait elementos. Lo que sigue, ejecutó un send-wait mutex. ¿Qué pasa cuando ejecuta un send-wait mutex? Este sigue igual, este sigue igual, y este baja 0. Baja 0. Fíjense que toda esta secuencia se va a ir cumpliendo. Esto, el productor ya se ejecutó un ciclo. Vuelve al while true. While. Bien. Después de ejecutar el send-wait en mutex, el consumidor lo que hace es quitar ítem. Bien, quita un ítem del buffer. Entonces, esto sigue. Acá todo esto sigue igual. Y cuando quita un ítem del buffer, esto todavía sigue igual. Bien. Después de while true, se produce un ítem. Acá ponemos producir ítem. Fíjense que va todo en tranquila armonía. Esto sigue igual. Luego de producir un ítem, ¿qué tiene que hacer? Hace un send signal, después de quitar ítem, lo próximo es send signal mutex. Send signal. Bueno, entonces ya acá va a cambiar. Este sigue igual. Este sigue igual. Y este, que estaba en 0, pasa a estar en 1.
¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Luego de producir un ítem, hay un sendWait huecos. ¿Qué va a hacer el sendWait huecos? Huecos, en vez de 99, va a empezar a valer 98. Esto sigue igual. Esto sigue igual. Bien. Luego de ese sendSignal huecos, el próximo, perdón, sendWait huecos, lo que sigue es, en este caso, un sendSignal huecos. ¿Bien? ¿Qué hace el sendSignal huecos? Este que estaba en 98 pasa a estar en 99. Este sigue igual, este sigue igual. Luego, en el próximo tiempo, después teníamos sendSignal huecos, sendWait move. Sí. Es ir haciendo uno por uno. Después de sendWait huecos, el próximo es sendWait, perdón, mutex. Bueno, ¿qué va a generar el sendWait mutex? Este es igual. Este es igual. Este pasa a 0. Esperen que baje un poquito más. Bien. Fíjense que no se bloquea nada y no pasa nada. Después de en consumidor, después del sendSignal huecos, tenemos consumir ítem. Claro, puede consumir un ítem. Si consumo un ítem, a esto queda igual. Esto queda igual. Y esto queda igual. Pues siempre hay algo para consumir y siempre hay algo para bloquear. Luego de consumir ítem, habíamos hecho sendWait mutex, poner ítem en buffer. Poner ítem. Todo esto sigue igual. Esto sigue igual. Esto sigue igual. ¿Se va entendiendo? Luego de consumir ítem, ¿qué hace el productor? Perdón, consumidor. Vuelve al while true, vuelve a ejecutar el bucle como white en vez de white, ¿no? Pero esto sigue estando igual. Esto igual. Esto igual. No hay nadie bloqueado, no hay nada de nada. Luego del while true, lo que tiene que hacer después de poner ítem, sendSignal mutex. Bien. Si un sendSignal mutex, entonces tengo que fijarme cuál era mutex. El de allá. Este pasó de 0 a 1. Este sigue en 0. Este sigue en 99. Luego del sendSignal mutex, lo que hay acá es, no me acuerdo, baja esto, sendWait elementos. Bien. Sendwait elementos va a hacer que este, en vez de 99, valga 98, que este valga 0, que este valga 1. Bien, después de sendWait elementos, que sendWait mutex, no, acá me faltó cambiar. No, este estaba bien. A ver, esperen, ¿eh? Acá ya tendría que haberse bloqueado alguno. Tenemos sendWait elementos, acá. sendWait elementos es este. Sendwait elementos. Estaba en 0, entonces pasa a estar ahora en -1. Como está en -1, se ejecutó el sendwait. Lo que pasa es que el consumidor va otra vez a bloquearse. Va a quedar allí hasta que alguien lo pueda sacar. Este ejecuta un sendSignal elementos. Acá, al ejecutar un sendSignal elementos, ¿qué pasa? Este pasa a 0. Este sigue en 98. Este sigue en 1. Y el consumidor que estaba bloqueado pasa a listo. Entonces otra vez está en condiciones de
No, en realidad se bloquea. No, no es que el SendWait elementos bloquea. Miren. Lo que bloquea es el wait. Pero va a bloquear el wait cuando tenga un valor negativo. Por eso es que se está bloqueando acá cuando. Fíjense que se bloquea únicamente cuando tenga el semáforo con contador esté en negativo. ¿Sí? Por ahí me equivoqué en alguna tasa, pero básicamente va a estar bloqueado cuando esté en negativo. No, el mutex también bloquea, pero cuando alguien vaya a ejecutarlo y quede en cero, y cuando ya esté en cero y alguien quiera ejecutarlo. Sí, sí, lo bloquea, fíjense las instrucciones. Bien. Fíjense, el SendWait, no, el anterior. Si el contador, o sea, ahí en nuestro caso lo llamábamos elementos, si elementos es menor que 0, bloquea el proceso. Todo esto se ejecuta en una sola traza. No es que se hace solamente la parte de arriba, o esta parte sola. Si elemento sería acá, sería menor que 0, se bloquea el proceso. Si elemento es menor o igual que 0, se saca, cuando se ejecutó el SendSignal, se saca un proceso de la cola de bloqueados y lo ponen listo. Y el semáforo mutex, o binario, en nuestro caso lo hemos llamado mutex, si el valor de mutex era 0, se bloquea el proceso una vez que ya se lo había ejecutado. O sea, tiene que ser 0 y se lo quiere ejecutar el mutex. ¿Está bien? Ya estaba en 0 y se le da una ejecución más, cosa que no nos pasó todavía. Estando en 0, claro. Si no, también lo hubiese bloqueado. Pero se va entendiendo más o menos cómo es esto de la tasa de ejecución con estos semáforos, cómo se soluciona este problema de consumidor-productor. Más o menos, insisto, tienen que... Bien. Bueno, esa tasa de ejecución, esa es la tasa de ejecución que básicamente se tiene que realizar para cuando nosotros queremos de alguna manera sincronizar los semáforos. Tenemos que hacer como una mezcla entre semáforos binarios, semáforos con contador, como para que, esperen que voy a poner a cargar la compu. Sí, ahí la muestro de vuelta. Me pude haber equivocado, si no después lo... Podrían seguir y ver que no, nunca más se va a bloquear, ¿no? Pero nunca va a haber algún inconveniente. Solamente uno va a poder acceder a la sección crítica, etc. Esa es una manera de sincronizar, fíjense cómo era esa tasa de ejecución, una manera de sincronizar mediante semáforos la ejecución de cuando tenemos una situación similar, la de productor-consumidor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? O sea que, en cierto modo, los semáforos no es que se usan uno en uno, digamos. Es una combinación de semáforos lo que te suele Claro, dar. Está claro. bien, claro, por eso. Entonces, Porque ahí se huecos lo que refuerza. te permitía, lo que te decía huecos es que vos podías consumir hasta 100 ítems. Acuérdense que el contador, el valor de cuenta, nosotros lo llamamos cuenta en el semáforo original, acá era huecos, el contador. El número, si es positivo, te indica cuántas veces, en este caso, cuántos se podrían consumir. En caso general, sería cuántos procesos al mismo tiempo pueden entrar a la sección crítica. Recuerden que vimos, nosotros antes hablábamos de concurrencia y decíamos que solo un proceso o hilo puede estar al mismo tiempo en la sección crítica. Ahora no, ahora cambia un poco esa definición y puede pasar que más de un proceso o hilo estén al mismo tiempo en la misma sección crítica.
tendrá que haber una coordinación entre ellos de alguna manera, pero puede ser que más de un proceso hilo esté en la sección crítica. ¿Quién te indica cuántos procesos o hilos pueden estar en la sección crítica al mismo tiempo? El valor de cuenta. En el caso nuestro era el valor de huecos, que era 100 inicialmente. Bien. Bueno, lo último que nos queda por ver de semáforos es cómo trabajar semáforos en C. Esto es librería pura. Bien. De los enuncios nada más. Los semáforos en C tienen que ser pueden ser implementados junto con los hilos. Para eso debemos agregar un include de semáforo.h de la librería. Luego, para que los semáforos sirvan en todos los hilos, tienen que ser declarados de manera global, y se los declara de esta forma: sem-t, y se le pone el nombre, mutex en este caso, o s, o t, o cualquier cosa. Lo tenemos que declararlo con sem-t de manera global para que sirvan para todos los hilos dentro del mismo proceso. Luego, generalmente dentro del main, tenemos que inicializar los semáforos. Esto es muy parecido cuando en hilos hacíamos el pthread create. Esto se llama, cuando inicializamos un semáforo, lo hacemos de esta forma: sem-init, y tenemos que pasar tres valores. El primero, tenemos que decir la dirección de memoria del semáforo. ¿Cómo es que se llamó el semáforo? En este caso, por ejemplo, se había llamado mutex. Nosotros habíamos puesto huecos, habíamos puesto elementos, etc. Está dedicado a la primera parte. La segunda parte indica si el semáforo va a ser compartido por hilos de un mismo proceso o entre procesos distintos, cosa que es demasiado complicado. Entonces, se pone 0 si el semáforo es compartido entre hilos del mismo proceso, y se pone otro valor si es compartido por semáforos de distintos procesos, cosa que no vamos a ver por lo menos ahora. Así que el valor del medio siempre generalmente va a ser 0. Y el último parámetro que se pasa es un insignet in, o sea, un valor positivo, que es el valor en el cual se inicializa el semáforo, es decir, si lo queremos inicializar en rojo o en verde. 0 es que está cerrado, y 1 es que el semáforo está abierto. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Por lo tanto, acá vamos a poner la dirección de cómo llamamos al semáforo. Acá vamos a poner 0. Y acá vamos a decir si está abierto o cerrado inicialmente el semáforo. No, estamos viendo para contador nosotros. Después, las funciones para el manejo de semáforos es la sintaxis, ¿no? Sen-wait del semáforo tal, es el equivalente al sen-wait que habíamos visto nosotros anteriormente. Si el semáforo es 0, bloquea el proceso hilo impidiéndole continuar. Si vale 1, cambia el semáforo a 0, deja continuar. Si vale mayor que 1, resta 1 al semáforo y deja pasar al proceso hilo. Por eso es con contador. El sem-post, ojo acá, sem-post es el equivalente al sem-signal. Incrementa el valor del semáforo. O sea, sem-wait lo usamos de la misma manera, pero el signal lo tenemos que transformar en un post. Y bueno, este post múltiplo en realidad no lo vamos a ver porque es para cuando tenemos semáforo con contador, cambia el valor del semáforo por el contenido del parámetro count, pero no lo vamos a ver. No se hagan problema. Y después también tenemos un par de funciones más que a lo mejor pueden llegar a aparecer dentro de algún ejercicio en el parcial: el sem-destroy y el sem-getValue. El sem-destroy destruye el semáforo pasado por parámetro. El semáforo que se haya pasado por parámetro se lo va a destruir para que deje de funcionar. Y el sem-getValue almacena el valor actual del semáforo en el entero apuntado por value. O sea, para saber si el semáforo está abierto o cerrado, tenemos que ejecutar sem-getValue. Esto es todo por hoy. Esto es todo de semáforos. Vimos lo que era el problema productor-consumidor y un poquito de... Sí, mutex viene de muter exclusion.
Tal cual. Bien.